En una inversión, el riesgo es un factor muy importante para la toma de decisiones. Si bien es cierto que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, existen instrumentos que ofrecen un buen retorno mitigando el riesgo y volatilidad directa que puede tener un activo bursátil. Las notas estructuradas son inversiones a plazo fijo, cuyo rendimiento depende del comportamiento de otros activos. Estos activos combinados van a perfilar el riesgo de la nota estructurada. Este instrumento sirve como una inversión de cobertura, en donde el inversionista no está expuesto a la volatilidad directa del mercado, sino que recibe un pago condicionado al desempeño y parámetros de la nota. En este caso vamos a hablar de las notas estructuradas enfocadas en acciones de Zest Capital, que es la primera y única fintech peruana enfocada en gestión patrimonial. Estas notas son de renta fija condicionada, que dependen del rendimiento de los activos que conforman el portafolio. Cada nota puede constar de hasta 5 activos y los pagos, también llamados cupones, pueden ser distribuidos de forma mensual o trimestral. Estos contratos tienen una duración de entre 1 a 5 años y un capital mínimo de $10.000 para poder ingresar. El rendimiento de las notas estructuradas que ofrece Zest Capital oscilan aproximadamente entre 7 y 12%. Para este escenario tenemos una nota estructurada que tiene 3 acciones, paga 11% anual. El pago se hace de forma mensual, condicionado con memoria, que esto lo voy a explicar en un momento, y con vencimiento a 2 años. 50% de barrera capital, 60% de barrera cupón y un autocall a partir del cuarto mes. Entonces, comenzamos con la inversión. Acá están los 3 activos, cada uno va a tener un rendimiento independiente, pero recuerden que el precio de entrada, si bien es cierto, es el precio al que se compra el activo subyacente, no tiene realmente importancia que si es que están yendo hacia arriba, hacia abajo, siempre y cuando no golpeen la barrera cupón. Si es que el rendimiento de los activos está por encima de la barrera cupón, significa que nosotros vamos a recibir el pago correspondiente a ese mes. En este caso, 0.916%. Siguen pasando los meses, los activos siguen teniendo rendimientos independientes. Y a pesar de tener 2 activos que están por debajo del precio de compra, igual recibimos el pago. Entonces aquí viene la característica de una nota estructurada, que no nos vemos afectados por la volatilidad directa que vaya a tener el activo en el mercado, siempre y cuando nosotros estemos por encima de la barrera cupón. Igual continúan los meses, recibimos el pago y llega el mes 4, en donde uno de los activos tiene el rendimiento por debajo de la barrera cupón. Entonces, en este caso, en este mes, no recibimos el pago. No lo vamos a recibir. Para el siguiente mes, igual 2 activos están por encima, uno sigue por debajo, no recibimos el pago. Y para el sexto mes, ya el activo que estaba teniendo un poquito de problemas, aumentó un poco su rendimiento. Y en este caso, si a nosotros nos corresponde el pago del sexto mes. En este caso no solamente vamos a tener el 0.916%, sino que, como les mencioné, que los cupones tienen memoria, significa que los cupones que no nos pagaron anteriormente no lo van a pagar en el mes que ya nos corresponde el pago. Entonces, en este caso, tenemos el 0.916% más 1.83% que viene a ser del mes 4 y del mes 5 combinados. Siguen pasando los meses, recibimos los pagos, ¿no? Hasta que se acerca el término del contrato para el mes 24, porque estamos con un periodo de 2 años. En este mes vamos a tener, para el final vamos a tener diferentes escenarios, ¿no? Escenario 1 es, por ejemplo, cuando los 3 activos están por encima de la barrera cupón. Entonces, en este caso, pues recibimos el pago del cupón del último mes más el capital entero que nosotros colocamos al inicio. El escenario 2 sería que uno de los activos pues esté debajo de la barrera cupón. Ese mes no recibimos el pago, o sea, no recibiríamos el pago en el 24, pero sí obtenemos nuestro capital de vuelta. Y bueno, ya nos habían pagado el resto de cupones de todos los meses. El tercer escenario vendría a ser, digamos, el menos barato, ¿no? En donde, por ejemplo, uno de los activos está por debajo de la barrera capital. Entonces, en ese caso, no recibimos el pago y tampoco recibimos el capital en efectivo. Lo vamos a recibir
en acciones de la compañía que tuvo el rendimiento más bajo, en este caso de esta de acá. ¿No? Ahora, para que esto no suceda, CEST lo que puede hacer es cambiar la estructura de la nota, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Si ven que, por ejemplo, hay un activo que puede ser que tenga un mal rendimiento, se cambia, se coloca otro, para evitar esta situación, ¿no? En este caso, pues, nos dan las acciones de esta empresa, lógicamente no al valor de $10.000, digamos, con el precio con el capital que entramos, sino con la depreciación que ha tenido este activo. Entonces habría que esperar a que se recupere su valor para poder venderlo o mantenerlo. Ya cada quien puede decidir lo que quiere hacer. El último escenario es el autocall. El autocall bueno, es cuando, por ejemplo, los tres activos están por encima del precio de entrada. Y esto en este contrato se da a partir del cuarto mes. Entonces, si por ejemplo tenemos una situación similar, pero en el mes 3 no se da todavía el autocall, ¿no? Tiene que pasar el cuarto mes para que nosotros podamos recién tener la devolución de nuestro capital, el pago de ese mes correspondiente, también de los anteriores, y ahí culmina el contrato de esta nota estructurada. Este es otro escenario en donde vamos a tener una nota estructurada enfocada en acciones blue chip. Empresas blue chip son compañías bastante grandes, de muy buena reputación y que con el pasar de los años han tenido buenos rendimientos, lo que significa que son compañías bastante estables, con una situación financiera muy buena. Entonces, la probabilidad de que ese tipo de empresas quiebren es muy baja. Aquí tenemos tres acciones, 8% anual. En este caso no pagan mensual, sino pagan trimestral. ¿Okay? Igual, condicionado con memoria. Esto siempre va a ser una característica de los cupones, o miento, de las estructuras, de las notas estructuradas de CEST. Siempre van a tener los cupones con memoria. Un vencimiento a 3 años, 60% de barrera capital, 70% barrera de cupón, 70% de barrera cupón y un autocall a partir del cuarto trimestre, es decir, a partir del primer año. En este caso igual, tres empresas, cada una con su rendimiento independiente, nos pagan nuestro cupón en el primer trimestre, ¿no? En este caso es 2%. Para el segundo trimestre, mismo escenario, nos van a pagar. Tercer trimestre, igual, recibimos el pago. Y para el cuarto trimestre, pues uno de los activos está por debajo de la barrera cupón, no recibimos el pago, ¿no? En este caso pues no lo vamos a recibir. En el quinto trimestre tampoco, ¿no? Tampoco recibimos el pago porque el activo está todavía por debajo de la barrera cupón, pero le damos tiempo al mercado para que recupere. Y en el trimestre 6 ya el activo levantó un poco y acá sí nos corresponde el pago de este trimestre, 2%, más el pago del trimestre 4 y del trimestre 5. Entonces un total de 2% más 4% que no nos habían pagado en esos meses, en esos trimestres, perdón. Igual el tiempo sigue corriendo, nos siguen pagando y llega el fin del contrato y tenemos también 4 escenarios. El primero es donde recibimos el pago correspondiente al último trimestre más el capital. El segundo escenario vendría a ser que uno de los activos esté por debajo de la barrera cupón. En este caso no recibimos el pago correspondiente al trimestre, pero sí recibimos el capital completo. El tercer escenario vendría a ser que uno de los activos esté por debajo de la barrera capital, no recibimos el pago y tampoco recibimos el capital en dinero en efectivo, lo vamos a recibir en acciones de la compañía que tuvo el rendimiento más bajo. Y el último escenario vendría a ser el autocall, ¿no? A partir del primer año, en este contrato, ya se podría tener el autocall, que es en donde los tres activos van a estar por encima del precio de entrada, recibimos el pago correspondiente a ese trimestre, el capital y ahí culmina el contrato. Recuerden que a pesar de ser una inversión de tasa fija, una nota estructurada es un instrumento bastante sofisticado y depende del rendimiento de activos de tasa variable, por lo que es una inversión que conlleva riesgo.